Buenos días, estimados estudiantes, nuevamente frente a ustedes, el magíster Demetrio Soto Carvajal, en esta oportunidad para poder aprender lo que viene a ser el tema en estática, reducción de cargas simples distribuidas. Para dar una pequeña introducción, nosotros tenemos que ver un cuerpo puede estar sometido a una carga que se encuentra distribuida por toda una superficie. Por ejemplo, cuando nosotros vemos la presión del viento sobre la superficie de un señalamiento cualesquiera, la presión del agua dentro de un tanque, o simplemente el peso del material soportado sobre la superficie del cuerpo. Lógicamente aquí juega la presión ejercida sobre cada punto de la superficie, indica la intensidad de carga, y se mide pues en pascales, y un pascal es pues newton por metro al cuadrado. Tipos de cargas distribuidas. Una carga uniforme a lo largo de un solo eje sobre una línea. El tipo más común de carga distribuida que se encuentra en la práctica de la ingeniería es una carga uniforme a lo largo de un solo eje. Veamos esta viga o placa que estamos viendo acá en la gráfica. Ahí tenemos la longitud L, una presión P y la presión en función en términos funcionales P igual a P de X. Ahora, la dirección o sentido de la intensidad de la carga de presión está indicada mediante flechas trazadas sobre el diagrama de intensidad de carga. Toda carga sustentada sobre la placa es, por lo tanto, un sistema de fuerzas paralelas, infinitas, en número y en cada uno actuando sobre un área diferencial, separada de la placa. Esta carga se puede describir mediante la función, cual es P igual a P de X, newton sobre metro cuadrado, que solo contiene solo una variable, solamente una sola. Por esta razón también podemos representar como una carga distribuida coplanar. Veamos un diagrama de cuerpo libre. Como delante decía, las fuerzas están distribuidas a lo largo de la longitud. Y aquí tenemos un diferencial de X, una pequeña porción, que también una diferencial de fuerza y una diferencial de área. Y la carga, que es igual a W por W de X. Es una carga, representa. La función de carga multiplicamos por el ancho A de la viga. Entonces tenemos W de X es igual a P de X por A, que newton por metro cuadrado por newton. Entonces aquí nos va a dar la carga en newton por metro. Entonces el sistema de fuerzas paralelas coplanares podemos reemplazar por una sola fuerza resultante, equivalente, que podemos llamarlo fuerza resultante, que actúa en una ubicación específica sobre la viga. Vamos a ver su diagrama de cuerpo. Recordemos que W de X es la carga distribuida. Ahí tenemos una fuerza resultante, está pues representado de la cantidad de fuerzas que existía en esa área. Entonces está desde el punto O hasta la fuerza resultante, está puesta a una ubicación X, que lógicamente esta fuerza resultante busca el centroide de toda esta carga. Entonces, a partir de la ecuación fuerza igual a sumatoria de fuerza, la magnitud de la fuerza resultante es equivalente a la suma de todas las fuerzas en el sistema. Debemos usar nuestra diferencial, luego una integración, puesto que hay un número infinito de fuerzas paralelas que actúa sobre la viga. Como la diferencial de F actúa sobre un elemento diferencial de longitud, diferencial de X, y W de X es una fuerza por unidad de longitud, entonces la diferencial es igual a la carga por la diferencial de X. Esto es solo para una sola franja. Para todo, luego integramos todo el área bajo la curva de la carga para toda la longitud. Ahí tenemos la integral de la diferencial de la fuerza resultante es igual a la diferencial de la carga por diferencial de X. Entonces, haciendo las respectivas operaciones de nuestras integrales diferenciales, tenemos la solución, que la fuerza
resultante es igual al área. Por lo tanto, la magnitud de la fuerza resultante es igual al área total bajo el diagrama de la carga. Ahora, esta fuerza resultante lógicamente está ubicado en una posición o en una ubicación por encima de toda la viga. La ubicación X de la línea de acción de la fuerza se puede determinar igualando los momentos de la fuerza resultante y de la distribución de fuerzas con respecto al punto O. Como la diferencial de F produce un momento, entonces podemos decir que X, que es la ubicación, es igual por la diferencial de la fuerza resultante, es igual a X por la carga por la diferencial de X, con respecto a punto O. Entonces, para toda la longitud L es igual. Cuando nosotros reemplazamos, tenemos ahí la resultante. En consecuencia, la fuerza resultante que tenemos anteriormente, que habíamos definido, es igual a la integral de la carga por la diferencial de X. Reemplazando, tenemos la solución para poder hallar la ubicación, que es igual X, que es la ubicación, integral de X por la diferencial de A sobre la integral de la diferencial de área. Por lo tanto, X representa la coordenada del centro geométrico o centroide del área bajo el diagrama de la carga distribuida, lo cual estamos representando con un W de X. En consecuencia, lo que tenemos es una definición importante cuando nosotros hablamos de una carga que está distribuido sobre una superficie, sobre una viga. Ahora vamos a ver, sobre una superficie. La fuerza resultante se determina calculando el volumen de la forma carga distribuida. Es decir, cuando vemos en la gráfica un determinado cuerpo en el sistema tridimensional, lo que está perpendicular al plano XY es pues la presión y el área es la superficie. Entonces la presión es pues fuerza sobre área, ¿no? Y fuerza es igual presión por área. Luego, nosotros cuando podemos determinar el área para un pequeño diferencial, entonces aplicamos la pequeño diferencial de F y la diferencial de área en el plano XY. Entonces podemos tratar de diferenciar la fuerza con respecto a la presión en la diferencial de área. Integrando tenemos que la fuerza resultante es igual a la integral de presión por la diferencial de área. También hallando el centro de presión. El centro de presión lógicamente va a estar en el plano XY, que lo vamos a denotar con X sub 0 y Y sub 0. Ese es el centro de presión que está en función a la fuerza resultante. El sistema equivalente es el centro de presión es igual al centro de presión XY por Y sub 0. Entonces, para X sub 0 es igual a la sumatoria de momento en Y igual a momento. Si sabemos que la diferencial de F es igual a la presión por la diferencial de área. Entonces, si X sub 0 es igual por F es igual a X por la diferencial, entonces X sub 0 por F es igual a la integral de X diferencial de F, donde F es la integral de P diferencial de F. Entonces X sub 0 tiene la definición integral de X por la diferencial por presión por la diferencial de área sobre integral de presión diferencial de área. Luego para Y sub 0, de igual manera, tenemos la sumatoria de M de X que es igual al momento. Despejando tenemos Y sub 0, la integral Y por presión diferencial de área y integral presión por la diferencial de área. Entonces, con estos dos podemos hallar nosotros podemos calcular lo que viene a ser el centro de presión X sub 0 y Y sub 0. Bueno, muchachos, tenemos ahí unas definiciones fundamentales para poder hallar las fuerzas distribuidas, ya sea desde dos puntos de vista. Gracias, hasta la próxima. Thank you. Gracias.